Buenos días a don Álvaro Arbelo Hijo, esperando su pronta recuperación para que pueda estar nuevamente con nosotros, haciendo sus interesantes y orientadores comentarios que todo el país espera. Buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, a doña Isabel Rodríguez, a Bienvenido Rodríguez León y a todo este magnífico equipo que compone el mejor programa que tiene la República Dominicana, sin duda alguna, el Gobierno de la Mañana. Señores, yo quiero referirme en el día de hoy a un tema que está bastante caliente, a un tema que está sobre el tapete, y es el que tiene que ver con el proyecto de ley de extinción de dominio. Ese proyecto de ley, ¿verdad?, que ha dado mucho de qué hablar en los diferentes sectores de la vida nacional, no solamente en el ámbito político, no solamente en el ámbito político, sino también en otros ámbitos muy importantes, por ejemplo, como el ámbito empresarial. Y yo quiero empezar señalando lo siguiente, a partir de un excelente artículo que leí durante el fin de semana de ese profesor de Derecho Constitucional, Eduardo Jorge Prats, donde hablaba precisamente de este tema. Y hay varios aspectos que yo entiendo que son sumamente importantes señalar y que nosotros aquí en el programa con anterioridad ya lo hemos tocado. Pero es bueno a propósito del debate que ha surgido y de la celeridad que hay desde sectores del gobierno de aprobar ese proyecto a como dé lugar. Es bueno refrescarles un poco la memoria con relación a algunos aspectos de esa ley que pueden entrar en contradicción con la Constitución de la República. Por ejemplo, se habla del tema de que este proyecto de ley, ya convertido en ley, se aplicaría de forma retroactiva. Se aplicaría de forma retroactiva, es decir, los bienes que José Luis tenía antes de la aprobación de esa ley van a ser sujetos de investigación en el marco de lo que establece esa nueva legislación. Y se supone, como dice el artículo 110 de la Constitución de la República, que habla de la irretroactividad de la ley. Oigan bien, las leyes no pueden ser retroactivas. Y dice este artículo que la ley solo dispone y se aplica para lo porvenir, es decir, para el futuro, para lo que va a partir de ese momento cuando ya la legislación existe, no lo que está antes de que esa legislación sea aprobada. Y las pocas excepciones a ese principio suelen ser leyes de amnistía, donde casi siempre tras una ruptura con un régimen autocrático o dictatorial, viene pues alguien bien pensante y decide en una ley de amnistía, por ejemplo, liberar de todo cargo, de toda pena de cárcel, por ejemplo, a quienes, habiendo padecido penas por sus inclinaciones políticas, etcétera, para poner un ejemplo, han estado pues padeciendo este tipo de situaciones. Así que la propia excepcionalidad dice que solamente es cuando beneficia a los individuos que se puede aplicar la famosa retroactividad de la ley. Precisamente esa otra parte de este artículo 110, y quiero leerlo textualmente para que no quede ningún tipo de duda, no tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté sub judice o cumpliendo condena. Exacto. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.
yo creo que ese artículo 110 de la Constitución, yo no estoy hablando de una ley orgánica, yo no estoy hablando de una ley adjetiva, yo no estoy hablando de una simple ley, yo estoy hablando de la Carta Magna, yo estoy hablando de la Constitución, que es en su artículo 110 que establece ese precepto de la irretroactividad de la ley. Pero también hay otro aspecto. Por ejemplo, ¿cómo yo voy a ir detrás, como autoridad, detrás de los bienes de Felipe Romero o de Manuel Conde, si no ha habido ningún proceso penal a estos dos ciudadanos que se pueda establecer que los bienes que ellos tienen un origen ilícito? Pero ¿cómo yo puedo hacer eso? La Constitución en ese aspecto también es bastante clara en el artículo 69 cuando habla de la tutela judicial y del debido proceso. El debido proceso. Pero en su numeral 3 de ese artículo 69 establece la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, que dice de la siguiente manera: toda persona tiene el derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable. Hasta que su culpabilidad no se declare por una sentencia irrevocable, esa persona, ese ciudadano, tiene que ser considerado inocente. Entonces, si usted no ha hecho un proceso penal contra ese ciudadano, ¿cómo usted puede determinar que los bienes que tiene Juancito Pérez, que los bienes que tiene Manolo, Rodríguez, pueden ser de origen ilícito? Si esa persona no ha tenido la oportunidad en un juicio, ¿verdad?, en un juicio penal que se le esté haciendo, demostrar su inocencia, o sea, demostrar que es una persona inocente, y es el Estado quien tiene que demostrar la culpabilidad del mismo. Pero ¿cómo vamos a ir sobre los bienes de esa persona sin un debido proceso? Esas son de las interrogantes, entre otras tantas, que tiene este proyecto de ley de extinción de dominio. Pero vamos a seguir. Ahora, vamos a suponer. Antes de tú continuar, Nayib, a mí de todo esto lo que más me sorprende es la actitud y el comportamiento de un grupo de organizaciones de la sociedad civil, que yo lo entiendo, porque sus intereses siempre han estado al lado de agencias internacionales que tienen esa agenda, y me refiero específicamente a Participación Ciudadana. Yo leí la posición de Participación Ciudadana de su director ejecutivo y me sorprendió. O sea, no importa que se viole la Constitución de la República. No importa que se viole la Constitución de la República. El argumento de él es que establece que toda aquella persona que se opone a la ley de extinción del dominio, que nadie se opone a esa ley, extinción del dominio, que nadie se opone a esa ley. ¿Cuál es la principal? Nadie se opone a esa ley. Es que apoyan o tienen miedo a que se oculten lo que son sus recursos y sus bienes de los últimos 30 años, como un mecanismo de chantaje. Ahora, yo le voy a decir lo siguiente. Y vienen entonces con el argumento de la retrospectiva de la ley. Y cuando te plantean el argumento de la retrospectiva de la ley, tú te das cuenta los niveles de ignorancia en que pecan. Porque la retrospectiva de la ley aplican a normas conceptudinarias ya establecidas o a normas no establecidas dentro de la ley para beneficiar a una persona. Y aquí se han establecido leyes que tienen retrospectivas que benefician, por ejemplo, la ley de seguridad social. Pero yo quería, antes de que me lleve Condo, porque, óyeme, el tiempo no da ni siquiera para uno poder desarrollar un tema de esta naturaleza, quiero también señalar
el artículo 73 de la Constitución de la República, en caso de que algunos quieran persistir en el error de aprobar este proyecto con los elementos que en este momento contiene. El artículo 73 habla de la nulidad de los actos que subvierten el orden constitucional. Es decir, son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional, y toda decisión acordada por requisición de fuerza armada. Es decir, todo acto que vaya en contra de lo que establecen los preceptos constitucionales es nulo de pleno derecho. Usted no puede hacer aprobar nada en una Cámara Legislativa, en el Congreso Nacional, que vaya en contra de lo que establece la Constitución, porque inmediatamente eso que se aprueba es nulo, no tiene ningún valor. Entonces es bueno que la gente de participación ciudadana, participación sin ciudadanos, como le llama don Álvaro Arbelo Hijo, pero también que el presidente del Senado, don Eduardo Estrella, no diga de manera tan categórica que esta semana habrá ley de extinción, pero que el señor Julio Fulcar, quien es el vocero de los diputados del PRM, que no diga que si la oposición no participa en la aprobación del proyecto, que el PRM va a utilizar su mayoría mecánica en el Congreso, y en este caso específico en la Cámara de Diputados, pero que no diga el ministro administrativo de la presidencia, el licenciado José Ignacio Paliza, de que la ley de extinción de dominio va sí o sí, o como dijo también el señor Robert Thomas, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, lo que diga Thomas es lo que va. En la fiesta de celebración de un aniversario más de la independencia de los Estados Unidos, los otros son cajas de resonancia, diciéndole, bueno, que esa ley, haciendo unas sugerencias muy directas, convirtiéndose esto en un acto de injerencia en los asuntos internos de la República Dominicana, de que esa ley de extinción de dominio hay que aprobarla, entre otras iniciativas legislativas. Entonces, señores, yo creo que hay que tomarse el tiempo de conocer este proyecto, de ver los alcances que tiene, de el daño que esto puede ocasionar a nuestro orden jurídico, porque esta legislación tiene varios aspectos, no solo estos que yo acabo de mencionar, que van en contra de la Constitución de la República. Entonces, vamos, señores, a poner los bueyes delante de la carreta para que ale la carreta, no hacer lo contrario. No vamos a empezar a perseguir bienes de alguien que se presume inocente antes de que éste sea juzgado. Vamos a juzgarlo, y si esa persona se le demuestra que el origen de su patrimonio, que el origen del dinero que tiene, de las propiedades que tiene, es un origen ilícito, bueno, pues con todo el derecho y con todo el peso de la ley, esos bienes deben ser decomisados en favor del Estado dominicano. En caso contrario, sería una aberración jurídica que en una primera sesión del Tribunal Constitucional esta ley sería declarada nula. Llévatelo, Cundo.